Vanguard School. Curso de álgebra. Ejercicios de factorización, segunda parte. En este video tutorial aprenderemos el aspa simple, el aspa doble y el aspa doble especial, lo cual nos va a permitir desarrollar ejercicios de aplicación. Factorización, parte 2. Aspa simple. Fórmula general. ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado. Es un trinomio. Veamos un ejemplo. Factorizar la expresión en 3x al cuadrado menos 8xy menos 3y al cuadrado. Comenzamos con las columnas extremas. El 3x al cuadrado se descompone convenientemente como 3x por x. El 3y también se descompone convenientemente tomando en cuenta el signo negativo. Y veamos la manera correcta o cómo saber de qué manera hay que descomponer o en qué orden va a depender mucho del término central. En este caso, si multiplicamos de manera cruzada, 3x por menos 3y sería 9xy negativo y x por y sería xy positivo. Al reducir la expresión nos daría el término central, como podemos ver ahí en el ejemplo. Si esto se logra verificar o demostrar, entonces significa que nuestra descomposición factorial es correcta. Entonces tomamos nuestros binomios de manera horizontal, 3x más y por x menos 3y. Esta sería nuestra descomposición por el método del aspa simple. Recuerda que no hay una forma de descomponer, tenemos que descomponer convenientemente siempre manejando los valores numéricos que tenemos, inclusive los signos, para poder obtener el término central. Aspa doble. Cuando tenemos una expresión de la forma ax al cuadrado más bxy más cy al cuadrado más dx más ey más f, entonces podemos aplicar un aspa doble. Tenemos que verificar que la expresión algebraica que nos están dando tenga esta forma. Esto consiste en la formación de dos aspas simples y que permiten la comprobación de todos los términos del polinomio menos uno de ellos, que se comprueba realizando el aspa de los extremos al final de toda la operación. Los factores, como toda aspa, se formarán de manera horizontal. Veamos un ejemplo. Me piden factorizar x al cuadrado más 5xy más 6y al cuadrado más 13y más 4x menos 5. Comenzamos con los tres primeros. Acá cabe recalcar que si la expresión no está en el orden que nosotros necesitamos, tenemos previamente que ordenar. Bien, descomponemos los tres primeros por medio del aspa simple. Verificamos el término central y vemos que la descomposición es correcta. Luego descomponemos con el último valor, siempre buscando el 13y, no el 4x que se va a verificar al final, el 13y. Entonces decimos 3y por 5 sería 15, 2 por menos 1 sería menos 2. 15 menos 2 sería 13y, por lo tanto, hasta el momento hemos comprobado que en la segunda aspa simple también se cumple. ¿Cómo obtenemos el valor de 4x? ¿Cómo verificamos? Para comprobar hacemos lo siguiente, tomamos el primer término descompuesto que es x y lo multiplicamos por 5, sería 5x. Luego tomamos el segundo término de x y lo multiplicamos por menos 1, sería menos x. 5x menos x sería 4x. Con esto habremos comprobado que la descomposición por el método del aspa doble ha sido correcta. Entonces, al igual que en el aspa simple, tomamos la expresión de manera horizontal, x más 3y menos 1, que multiplica a x más 2y más 5. Es un trabajo que requiere algo de paciencia para poderlo desarrollar, con mucho cuidado con los signos y con los coeficientes. Aspa doble especial, forma general, ax a la cuarta más bx al cubo más cx al cuadrado más dx más e. Para aplicar el aspa doble especial tendríamos que tener una expresión algebraica que cumpla esta condición. Por ejemplo, factorizar que x a la cuarta más 6x al cubo más 7x al cuadrado más 6x más 1. Tomamos los dos primeros, o el primer grupo de 3. X al cuadrado por x al cuadrado, y el 7x al cuadrado lo vamos a descomponer
De manera que, ¿cómo obtenemos esto? Ok, a 7x al cuadrado, que es el término central, le resto 2x al cuadrado. ¿Y de dónde obtengo el 2x al cuadrado? De los dos primeros términos. Entonces quiere decir que el término central tendría que ser 5x al cuadrado, el cual lo voy a descomponer como 5x por x. Efectuamos nuestros productos en esta aspa simple y obtenemos 6x al cubo. Ahora pasamos con el número 1, 5x por 1 más x por 1, que sería 6x. Con esto habremos descompuesto nuestra expresión de aspa doble especial. Tomamos los valores de manera horizontal, x al cuadrado más 5x más 1, por x al cuadrado más x más 1. Vamos a factorizar. 6x a la cuarta menos 7x al cubo más 6x al cuadrado menos 14x más 3. Tomamos el 6x a la cuarta y lo descomponemos como 3x al cuadrado por 2x al cuadrado. Luego, ¿cómo llegamos al menos 5x al cuadrado? Correcto. Tomamos el 6x al cuadrado, que es el tercer término de la expresión, y tomamos el 11x al cuadrado. ¿Cómo obtenemos ese 11x al cuadrado? De la siguiente forma. Multiplicamos los extremos, 3x al cuadrado por 3, 9x al cuadrado, 2x al cuadrado por 1, 2x al cuadrado. La suma nos da 11x al cuadrado. Ese va a ser nuestro término t. Entonces decimos, q menos t sería menos 5x al cuadrado, lo cual va a indicar que voy a tener que cambiar el 6x al cuadrado por el menos 5x al cuadrado, el que se va a descomponer como 5x por x. Aplicamos nuestra aspa simple y obtenemos el menos 7x al cubo. Ahora tomamos el otro extremo, menos 5x por 3 menos 15x, x por 1 más x. El resultado me da menos 14x. El haber comprobado cada uno de los términos por el aspa simple nos da la conclusión de que nuestra descomposición factorial sería de manera horizontal. 3x al cuadrado menos 5x más 1, 2x al cuadrado más x por 3. Teorema del factor. Todo polinomio será divisible entre cada uno de sus factores. Podemos decir entonces que un cierto polinomio es múltiplo de sus factores. Y eso es verdad. Por ejemplo, vamos a demostrar que x menos 3 es un factor de x al cubo menos 13x más 12. El teorema de factor me dice lo siguiente. Voy a tomar un valor, ¿no?, para x menos 3. Entonces tomo el x menos 3 y lo igualo a 0, por lo tanto x va a ser igual a 3. Cuando lo reemplace en la ecuación x al cubo menos 13x más 12, vamos a darnos cuenta que el resultado va a ser 0. Esto me lleva a la conclusión que x menos 3 es un factor. Gracias a ello, podemos efectuar una división polinómica y poder ir degradando la expresión de tercer grado, conociendo ya un factor que es x menos 3. ¿Ok? El teorema de factor me permite encontrar un valor para x que hace que la expresión se haga 0 y que al mismo tiempo se convertirá en un factor. Método de los divisores binomios. Generalmente se utiliza para factorizar polinomios de grado impar y que tienen factores de la forma ax más b. Ese factor va a cumplir la función de un divisor. Consideraciones. El valor que anula un polinomio lo convierte en 0 y lo llamaremos 0 del polinomio. Segunda consideración. Si en un polinomio p de x es x igual a b y anula dicho polinomio, este valor será un 0 del polinomio y por lo tanto un factor sería x menos b, visto en teorema del factor. Esto significa que si x menos b es un factor del polinomio, por el teorema del factor de la división, p de x, la división será exacta. P de x entre x menos b será exacta, porque ya tenemos un factor. Posibles ceros. Divisores del último coeficiente entre divisores del primer coeficiente. Observa. Ejemplo, factorizar x al cubo más 7x al cuadrado más 7x menos 15. Ok, ¿cuáles son los posibles ceros? Divisores de 15 entre divisores de 1. Veamos.
Posibles ceros, divisores de 15. ¿Y por qué divisores de 15? Tomamos el último elemento, que es 15. 1 por 3 por 5 por 15. Estos son los posibles divisores de 15. O sea, 15 entre 15, 15 entre 5, 15 entre 3, 15 entre 1. ¿Qué significa divisores? Que la división sea exacta. Divisores del 1 es 1. Ok. Estos son los posibles ceros, no son las soluciones. Entonces, ¿cuántos posibles ceros van a existir? ¿Por qué me dice que hay 8 posibles ceros? Porque será cuando uno tome positivo y cuando el otro tome negativo. Pero nuevamente repito, no significa que estas sean las soluciones, habría que evaluar. Probando cada uno de ellos en orden, primero con x igual a 1, si fuera 0 del polinomio, sería un factor. Luego se divide por Ruffini el polinomio, o sea, x al cubo más 7x al cuadrado más 7x menos 15. Si logro saber que uno de ellos es un factor, por ejemplo, ¿qué sucede con 1? Con x igual a 1. X igual a 1 es 1 al cubo es 1, 7 por 1 es 7, ya van 8. 7 por 1 es 7, ya van 15. 15 menos 15 es 0. Si sale 0 significa que x menos 1 es un factor. Entonces aplico Ruffini. En la parte superior colocamos el 1, el 7 y el menos 15, que son los coeficientes del polinomio, y colocamos x menos 1 o x igual a 1 dentro del esquema de Ruffini. El desarrollo de Ruffini dice el primer coeficiente baja y es 1. Este se multiplica por el divisor que hemos obtenido, que es 1 por 1 es 1. 7 más 1 es 8 y se repite la operación. Como puedes observar, el residuo es 0. ¿Por qué razón? La división ya lo hemos encontrado que es exacta. Con esto habremos reducido la expresión. Y luego le podemos aplicar a nuestra ecuación de segundo grado, que es x al cuadrado más 8x más 15, podemos aplicarle nuestra aspa simple. Por lo tanto, al final la descomposición es x menos 1 por x más 5 por x más 3. Entonces, en este caso estamos aplicando dos cosas. Nuestro tema de binomio, cuando es impar, el coeficiente, perdón, la variable principal, y luego nuestra aspa simple. ¿Ok? El número máximo de ceros está determinado por el grado del polinomio. Método de los artificios. En este caso, mediante sumas y restas trataremos de formar trinomio cuadrado perfecto para exponentes impares y también se pueden hacer cambios de variables. Ejemplo, factorizar 64x a la cuarta más y a la octava. Bueno, no hay nada en común aquí, pero podríamos completar. Veamos. Formando un trinomio cuadrado perfecto. A ver, le sacamos raíz cuadrada a 64x a la cuarta y raíz cuadrada a y a la octava. Y nos queda 8x al cuadrado más y a la cuarta. Entonces yo necesito el doble producto de estos resultados de raíces. El doble producto de 8x al cuadrado más y cuarta. Sería 16x al cuadrado más y cuarta. Perfecto. Sumando y restando, claro, a nuestra expresión principal, le voy a tener que sumar y restar la misma expresión para que no se altere, pero que me va a permitir formar un producto notable. 64x a la cuarta ya lo teníamos, más y a la octava ya lo teníamos, más lo que quiero agregar, 16x al cuadrado más y cuarta, menos 16x al cuadrado y cuarta, o sea, lo mismo que estoy colocando lo tengo que quitar. Le podemos decir el quita y pones. De tal manera que el primer trinomio sería un trinomio cuadrado perfecto que proviene de haber desarrollado lo siguiente. 8x al cuadrado más y a la cuarta elevado al cuadrado. Menos 16x al cuadrado y cuarta sería 4xy cuadrado elevado al cuadrado. Ah, mira, esto es un término como a menos b por un a más b. O sea, quiere decir que esto último proviene de un a cuadrado menos b cuadrado, que no es otra cosa que a más b por a menos b. Bien, lo descomponemos y sería 8x al cuadrado más y cuarta más 4xy cuadrado, multiplicado por 8x cuadrado más y cuarta menos 4xy cuadrado. Como puedes observar, estamos empleando los conceptos anteriores o estudiados en toda tu etapa escolar. Ejercicios de aplicación. Vamos a colocar aquí para comenzar 4 ejercicios de aspa doble. Veamos cómo es el desarrollo y recordemos.
Factorizar e indicar un término de un factor primo. Ok. Tenemos esta expresión polinómica que ya está en el orden que yo necesito. Entonces comenzamos con los tres primeros términos. Tiene el orden que necesitamos, siempre cambiando en este caso, como tenemos el y cuadrado, el que tiene que seguir es un y o un y. ¿No? Generalmente lo vamos a poner de esa manera. Comencemos. Los dos primeros, el 15 se puede descomponer como 5 por 3 y el 3 se puede descomponer como 3 por 1, de la manera conveniente. Profesor, pero ¿podría ser al revés? 3 por 5, claro, podría ser 3 por 5, pero también el otro par también tendrías que invertirlo. ¿Por qué? Porque a la hora de comprobar de manera cruzada me tiene que dar el término central. Esto es el aspa simple. ¿Ya? Entonces, muchas veces el orden en el cual estamos colocando no nos está ayudando. Observa que esto es un buen método que nos permite efectuar cálculos de manera mental. Bien, ahora vamos a tomar 3y con y y lo vamos a relacionar con el 14. Y el 14 lo vamos a descomponer convenientemente para que nuevamente por aspa simple nos dé 23y. Entonces la descomposición sería 2 por 7. ¿Por qué? Porque 3 por 7 es 21 y porque 2 por y es 2y. Y 21 más 2 sería 23y. Ok, hasta ahí la descomposición va muy bien. Nos faltaría el 10%. Entonces vamos a tomar el 5x y lo voy a relacionar con 7. Y luego el 3x y lo voy a relacionar con 2. Para poder obtener el 41x. Observemos. 5 por 7 es 35. Y 3 por 2 es 6x. 35 más 6, 41. El haber comprobado cada uno de los términos significa que la descomposición factorial es correcta. Entonces, al igual que en aspa simple, lo tomamos de manera horizontal. 5x más 3y más 2 por 3x más y más 7. Ya hemos descompuesto factorialmente. Fortalezcamos este concepto con otro ejercicio. Indicar uno de los coeficientes de y en uno de los factores primos. Ok, 6x al cuadrado menos xy más 12y cuadrado. Eso está muy bien. Más x menos 10y menos 2. Bueno, por comodidad el 10y lo voy a pasar un poquito delante del x. Entonces quedó así. Y procedemos a lo siguiente. Descomponemos x e y. 3x por 2 y 4 por 3. Hasta ahí todo se está cumpliendo. Verifiquemos el término central. 3 por 3 es menos 9y, 4 por 2 es 8, menos 9 más 8 sería menos xy. Primera descomposición correcta. Pasemos al siguiente. El menos 2 sería 2 por menos 1. Verifiquemos los productos extremos. 4y por menos 1 menos 4y, menos 3y por 2 menos 6y. Menos 4y menos 6y sería menos 10y. Correcto, hasta ahí vamos bien, ya tenemos el 90% desarrollado. Ahora verifiquemos los extremos. 3x por menos 1 y 2x por 2. Eso me tendría que dar x. A ver, 3x por menos 1 es menos 3x. 2x por 2 sería más 4x. Menos 3x más 4x me daría el x que estoy buscando. Por lo tanto, obtenemos los valores de manera horizontal, que sería 3x más 4y más 2, multiplicado por 2x menos 3y menos 1. Ya hemos descompuesto factorialmente. Sigamos fortaleciendo este concepto. Tengo acá una expresión algebraica. Lo agrupamos convenientemente. Descomponemos el primer trinomio de la manera correcta. 3x por 5x menos 2 por 3y. Muchas veces el estudiante preguntará, ¿y cómo sé yo de qué manera correcta voy a descomponer? Te doy una observación. La única manera de poder saber de qué manera descompones correctamente es con la práctica, porque la práctica te va a permitir obtener rápidamente la descomposición correcta. Caso contrario, tendrías que estar tanteando uno por uno. Ok, verificamos el término central y me doy cuenta que es menos xy. Claro, 3x por 3y, 9xy. Menos 2y por 5x menos 10xy. 9xy menos 10xy menos xy. Comprobado. Ok, ahora verifiquemos y al cuadrado con el 16. El 16 sería 8 por menos 2.
Si verificamos de manera cruzada, menos 2 por menos 2 sería menos 4y. 8 por 3 sería 24y. Más 4y sería 28y. Confirmado. Ahora verifiquemos los extremos. 3x por menos 2 es menos 6x. 8 por 5, 40x. 40 menos 6 sería 34. Descomposición correcta. Por lo tanto, el producto de factores sería 3x menos 2y más 8, 5x más 3y menos 2. Veamos uno más. Luego de factorizar, indicar la suma de factores primos. Ok, verifiquemos primero si está en el orden que necesitamos, caso contrario lo ordenamos. Luego tomamos el primer trinomio y lo descomponemos. Si la descomposición es correcta, verificamos el producto central. Vamos al paso siguiente, relacionando b. Descomponemos el 20 como 5 por 4. Verificamos los extremos y obtenemos 13b. Ya tenemos el 90% avanzado. Ahora trabajamos los extremos, 3a con 4 y 6a con menos 5. Y eso me da un valor de menos 18a. El habiendo comprobado cada una de estas expresiones, nos lleva a la conclusión que debo de tomar los factores de manera horizontal. 3a más 2b menos 5 multiplicado por 6a menos b más 4. ¿Ok? Ya hemos descompuesto factorialmente por el método de la aspa doble. Bien, eso sería todo hasta esta primera parte de nuestro video. Nos vemos en los siguientes videos y apliquen todo lo conocido hasta este momento.